¿Necesitas moverte en un apocalipsis zombie? ¿Llegar a la punta de una montaña? ¿Cruzar ríos, valles y desiertos? El Defender es para ti. Quédate y conoce su historia. Era 1947, la Segunda Guerra Mundial no tenía mucho de haber terminado y Rover, una de las marcas inglesas por excelencia, dejaba de producir vehículos lujosos, pues realmente no había mercado para ellos. Además, los recursos necesarios para producirlos como el acero estaban limitados para las construcciones industriales de la Gran Bretaña. Necesitaban reactivar la economía, y el construir autos principalmente para el mercado local no era una prioridad. Lo que sí era prioridad era construir un vehículo que ayudara a las labores agrícolas. Al final, todos tenemos que comer, ¿no? Así es como su diseñador, Maurice Wilks, tomó el chasis de un Jeep, le montó el motor de un Rover P3 y construyó una carrocería en aluminio y magnesio para reducir el uso del acero. Además, a este prototipo le agregó un accesorio para que el motor pudiera utilizarse y conectarse a distintos accesorios agrícolas, así logrando su objetivo de uso. Después de varios prototipos, en 1948, el Land Rover Series 1 fue lanzado en el Salón de Ámsterdam. Los planes de Rover eran básicos, hacer esta camionetita mientras todo se recuperaba. Pero la sorpresa fue grata cuando las cualidades del diseño simple, espartano y práctico lo hicieron una herramienta de trabajo necesaria para ese momento de la historia. Se presentaba con algo que a la postre lo distinguiría hasta nuestros días, la tracción en las 4 ruedas. El primer motor fue un 1.6 litros y 50 caballos de potencia. La producción del Series 1 llegó hasta 1958. Le siguieron los Series 2, que ves en las fotos en versión pickup, del 59 al 61, los Series 2A del 61 al 71 y los Series 3 del 71 al 85. El Defender que estás viendo no es más que la evolución de ese primer Land Rover que ayudó a la Gran Bretaña a salir de una difícil situación de la posguerra y movilizó al mundo en muchos de los territorios que conformaban la Commonwealth, como Australia y Sudáfrica. Fue producida de 1983 hasta el 2016, y aunque al inicio de su vida se llamó solo 90 o 110, refiriéndose a la distancia entre ejes en pulgadas, aproximado en el caso de la 90, en 1991 se renombró como Defender 90 o Defender 110, aunque también existió una versión aún más larga, de 127 pulgadas, nombrada 130 y posteriormente 127. La Defender ha sido uno de los aliados esenciales de la milicia británica, en realidad todos los Land Rover desde los años 50, y han utilizado versiones XD o Extra Duty, mejor conocidas como la Land Rover Wolf. También era utilizada como vehículo de policía o como parte de la flota del gobierno británico. Versiones especiales existieron para conmemorar de todo, incluso una versión Tomb Raider en el 2000 por el uso de en la película protagonizada por Angelina Jolie. La reina de Inglaterra utiliza varias en sus distintas casas de campo e incluso el príncipe Felipe fue transportado en una Land Rover diseñada por él mismo en su cortejo fúnebre. La Defender existió en una cantidad inimaginable de carrocerías. Acá tenemos una 90 de 3 puertas y una 110 en versión van. La ventaja que le otorgaba la distinta configuración de chasis era la versatilidad de opciones, desde un off-roader ágil hasta una ambulancia capaz de cruzar Uganda con la Cruz Roja o una configuración lujosa. Este Defender fue el último Land Rover en utilizar una carrocería sobre chasis, ya que el moderno utiliza una construcción monocasco que le otorga mejor manejo en carretera y confía el manejo fuera del camino a los avances tecnológicos. Lo que ves acá son dos modelos de Hot Wheels. La 110 es un premium con sus bonitas llantas de goma, detalle completo en las luces delanteras, traseras y emblemas. Además, ese color verde mate que la hace ver aún más ruda. La 90 es un básico, pero con detalles muy bien hechos en la pintura verde brillante, número de competencia y un look de barro en las llantas demostrando sus capacidades fuera del camino. Sin duda alguna, la o el Defender, como le quieras decir, quedará guardado en la memoria de los entusiastas del off-road y de cualquier fanático de los autos que la recuerde como lo que es, una máquina imbatible para llevarte a donde quieras. ¿Te gustó esta historia? Déjanos en los comentarios qué otro auto te gustaría conocer. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima historia.